Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los medios de comunicación que están hoy acá. Quiero agradecerles profundamente a todos los grupos parlamentarios que están aquí representados en el Congreso de la Ciudad de México, al diputado Andrés Aitaide, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al diputado Garrido, vicecoordinador del Grupo Parlamentario, al diputado Jesús Sesma, coordinador del Verde, a la diputada Elvia, vicecoordinadora, al vicecoordinador del Partido de la Revolución Revolucionario Institucional, a nuestro querido coordinador, el diputado Villarreal del PT, a la vicecoordinadora que ahorita se incorpora, la diputada Miriam Saldaña del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Nora, coordinadora, diputado Pablo Trejo, vicecoordinador, a las asociaciones parlamentarias, al diputado Alejandro Carvajal, a la diputada Erika, a la diputada Letiaro. En un ratito se incorpora la diputada Silvia Sánchez Barrios, de parte del Grupo Parlamentario de Morena, una servidora, la diputada Brenda, vicecoordinadora. Recibir con mucho gusto al secretario de Gobierno de esta ciudad, al maestro César Cravioto. Por supuesto que también recibimos con mucho cariño a nuestra consejera jurídica, a la maestra Erendira. Entonces, estamos hoy aquí, a la presidenta también de la mesa directiva, la diputada Marta Ávila. Estamos aquí hoy para recibir esta modificación al Código Penal que tiene que ver con el tema de extorsión y diversas modificaciones planteadas en el Código Penal. Sin más, cedo el uso de la palabra a la diputada Marta Ávila y después al secretario y después a la consejera. Gracias, coordinadora. Pues agradecemos la cobertura de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Damos la bienvenida al maestro César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a esta Casa del Pueblo de la capital. El día de hoy, como bien decía la diputada Xóchitl, recibimos esta importante iniciativa que atiende un tema muy sensible para la ciudadanía capitalina. Esta propuesta destaca la voluntad política de la jefa de gobierno para avanzar en medidas legislativas y administrativas que brinden tranquilidad y seguridad a las familias de nuestra ciudad capital. En este Congreso de la Ciudad de México estaremos muy pendientes y atentos para realizar el análisis respectivo y agotar de manera adecuada todos los procedimientos parlamentarios de nuestras normas, que nuestras normas internas establecen. Saludamos la presentación de este proyecto que sin duda alguna tiene por objetivo la construcción de una ciudad más segura, armoniosa y habitable para todas y todos sus habitantes. Estamos seguros que esta propuesta contribuirá a la resolución de este tema, que seguramente es una preocupación compartida por la ciudadanía, las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Roy Fitz. Ay, ¿dónde estás? Acá estás atrás de mí, de Movimiento Ciudadano, por acompañarnos a esta conferencia. Adelante, querido secretario. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la presidenta de la mesa directiva, a la diputada Marta Ávila, a la coordinadora del grupo mayoritario, la coordinadora de Morena, Xóchitl, y a todos los coordinadores parlamentarios y a todos los integrantes de este Congreso de la Ciudad de México, que nos reciben el día de hoy, a la consejera jurídica y a un servidor, que vinimos en nombre de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que el pasado lunes presentamos una serie de acciones para combatir la extorsión
en la Ciudad de México y esta llamada forma de extorsión también que se llama el gota a gota. Para el gobierno de la Ciudad de México, para la jefa de gobierno, atender un tema que le duele tanto a las y los capitalinos es fundamental. Y por eso nos pidió a la consejera jurídica y a un servidor no solo que mandáramos la iniciativa, sino que viniéramos personalmente a entregarla, para mandar el mensaje de la importancia no solo para el gobierno de la ciudad, para la jefa de gobierno, sino para todos los habitantes de la Ciudad de México, que se atienda este tema. Agradezco a todos los grupos parlamentarios que nos acompañan en la recepción de esta reforma, porque habla de la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de cerrar filas y de trabajar lo más pronto posible en comisiones y por supuesto en el Pleno para la discusión y en su caso aprobación de esta reforma. ¿En qué consiste la reforma? Bueno, venimos a modificar distintos artículos del Código Penal de la Ciudad de México, y ahorita técnicamente lo planteará la consejera jurídica. Yo quiero decir en palabras menos técnicas en qué consiste la reforma. Primero, que todo el tema de extorsión ya no va a estar, si se aprueba lo que hoy estamos entregando al Congreso de la Ciudad de México, ya no va a ser un delito patrimonial. ¿Por qué? Porque el tema de la extorsión no solo afecta en el patrimonio de las personas que sufren este delito, sino lo afectan familiarmente, lo afectan en su propia tranquilidad. Entonces ya pasa de ser un delito solo patrimonial para que sea un delito mixto. Segundo, deja de ser, o más bien se convierte en un delito grave. Ya no puede salir alguien que sea detenido y que se le compruebe su responsabilidad en la extorsión, ya no puede salir bajo fianza. ¿Y por qué? Porque pasaba de que se detenían agentes que extorsionaban y a los 15 días ya estaban fuera porque no era un delito grave. Entonces, segundo tema importantísimo. Tercer tema importante: se castiga de igual manera la extorsión como la tentativa de extorsión. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque antes necesitabas casi agarrar infraganti de que estaban pagando la extorsión para detener al extorsionador. Hoy, o más bien una vez que lo apruebe el Congreso, si hay la tentativa de extorsión, ya es un delito grave. Y otro tema fundamental, que se persigue de oficio, o sea, que una persona afectada por la extorsión, con que lo denuncie, ya no necesariamente con que meta una denuncia ante el Ministerio Público, con que la autoridad sepa de un caso, o sea, con una llamada telefónica, me están extorsionando, es obligación de la autoridad perseguir esa llamada, esa denuncia, aunque no sea, insisto, una denuncia ante el Ministerio Público, para que podamos cuidar la integridad de los afectados. Además de que se vuelve agravante una serie de temas, por ejemplo, cuando se use a menores de edad,
Cuando sean servidores públicos, se vuelve un agravante y se vuelve al doble la pena. Cuando se afecte a los comerciantes, porque los comerciantes pues no solo reciben una llamada, los van y los visitan en su comercio y por lo tanto tienen una afectación mayor. Entonces, por eso nos parece fundamental que esta reforma pueda pasar, pueda darse una celeridad. Aquí seguramente se irá a la comisión del diputado Urincho y a otras comisiones desde la mesa directiva, y agradecer y sensibilizar a todos los grupos parlamentarios para que nos ayuden a que se discuta y se pueda aprobar lo más pronto posible y entre en vigor para atender este flagelo a la sociedad capitalina. Muchas gracias, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Muchas gracias, secretario. Cedemos el uso de la palabra a la maestra Heréndira, consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad. Buenos días a todas, todos y todes. Gracias, queridos y queridas diputados, diputadas de todas las fracciones parlamentarias y grupos y asociaciones políticas. Apreciar también la presencia de los medios de comunicación. Gracias, presidenta. Gracias, compañeras. Señalarles primero que la ciudadanía no está sola. La ciudadanía, con esta reforma que estamos proponiendo que tenga bien de ser aprobada en su defecto aquí en la Cámara, tiene una ubicación clara, ya explicaba el maestro Cravioto, de una nueva tipificación del orden penal. Se va a proponer concretamente esta iniciativa una modificación al artículo 148 del Código Penal, donde coloca o hace un nuevo paradigma en el término jurídico de un traslado a un tipo penal mixto. Esto significa que originalmente solo se perseguía un delito del orden patrimonial, ahora a un delito que se establece como un delito que tiene una afectación también del orden social, del orden comunitario. Y esta lógica mixta implica formalmente 14 agravantes formales, en las cuales primero tenemos una ubicación formal del tipo penal de extorsión, es decir, aquellas personas que solo por el simple hecho o por interpósita persona, es decir, por el uso de una tercera persona, tengan esta lógica delictiva. De manera inmediata, solo con el hecho mismo de llamar a la línea 55 50 36 3301, repito la línea 55 50 36 3301, que ahorita mismo cualquiera de ustedes puede hablar, es una línea que la jefa de gobierno habilitó de manera directa para que de manera oficiosa, como se establece en la iniciativa que ahora les presentamos, queridas diputadas, diputados, diputades, se pueda generar un proceso inmediato de atención y se persiga de manera oficiosa. Existe formalmente en esta lógica de retipificación, obviamente, una ubicación primero formal que permita atender a los sectores más vulnerados, es decir, aquella afectación que se dé primero para las personas mayores, adultas mayores, que usualmente ese es un tema recurrente, que se use o se aplique a través de menores de edad, lo cual nos parece una situación gravísima en términos sociales. Otro elemento tiene que ver también con aquellas extorsiones que se vinculen por cuestiones del orden sexual, donde también, si bien ya está tipificado, se coloca como un elemento fundamental este tipo de situaciones, así como aquellas agravantes que tengan una lógica de dolo social, que esa es la parte que me parece fundamental de estas 14 diversas agravantes que se colocan en este artículo 148. También
se hace una modificación puntual al artículo actual 209 bis, que es lo que se llama la cobranza ilegítima o el gota a gota. En esta dimensión lo hemos también homologado, es decir, lo colocamos dentro del artículo 148 de esta propuesta, que es en el quinter, es decir, en esta fracción, donde permitamos colocar también la homologación, donde no se pueda generar ninguna lógica que salgan las personas por fianza. En el caso de extorsión, aclaro formalmente, ahorita es a 5 años y la lógica de unidades a 10,000 unidades que permite la fianza. Con esta iniciativa estamos proponiendo que se duplique, es decir, que pase a 10 años en la cuestión, de tal manera que las personas no puedan salir de manera oficiosa y que además se cumpla la pena y se compurgue. Es decir, hay una razón formal que estamos trabajando en alianza con el Congreso de esta ciudad y con la jefa de gobierno, porque es en serio la lógica del cuidado, una ciudad que protege y una ciudad que no va a permitir mayor impunidad en este tipo de delitos. Segundo, en el caso de cobranza ilegítima, que también pasa al artículo 148, actualmente está a 10 años, se amplía a 15 años la pena, de tal manera que de igual manera no puedan salir con fianza las personas que están en esta situación. Lamentablemente es un flagelo que a todos nos duele y que debemos de reiterar que juntos y juntas, y gracias señores, señoras legisladoras por esta posibilidad de acoger esta iniciativa que nuestra jefa de gobierno y que aquí nuestro querido secretario de gobierno les trae formalmente para poder castigar de manera ejemplar este delito que nos aqueja día a día a la sociedad. También estamos esperando con mucha esperanza que en el Código Nacional se haga en el catálogo el tipo también de extorsión, de tal manera que nuestros compañeros y compañeras legisladores y legisladoras a nivel federal, este tipo delictivo también se meta como un delito de alto impacto en el Código Nacional, lo cual permitirá la homologación evidentemente de lo que estamos proponiendo en la Ciudad de México, que estaríamos a la vanguardia en este tipo delictivo a nivel nacional. Por lo tanto, debo de recordar que juntas y juntos, con calma, con cautela, comuníquense con nosotros, comuníquense en este proceso que estamos haciendo, en esta línea de la extorsión, que la reitero, es la 5550 36 3301. Gracias. Muchas gracias. Procedemos a la entrega de la iniciativa. Leo el oficio. Ciudad de México, a 14 de noviembre del 2024. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura presente. Con fundamento en los artículos 122, apartado A, base tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, numeral 1, inciso A, y 32, apartado C, numeral 1, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad de México, tercera, fracciones 17ª y 18ª y 10 fracciones, cuarta y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 12 fracción primera y 13 fracción 54ª de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 95 fracción primera y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Someto a su consideración de este H Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 8º y el capítulo 9º al título primero del libro segundo, parte especial,
así como el artículo 148 quater y 148 quinquies. Se reforma el artículo 253, fracción tercera, y se derogan los artículos 209 bis y 236, todos del Código Penal todavía se llama Código Penal para el Distrito Federal. Lo anterior con el objeto de que dicha iniciativa sea analizada y valorada por el Congreso de la Ciudad de México de conformidad con el proceso legislativo correspondiente. Asimismo, se anexa al presente el ejemplar impreso y en archivo magnético. Sin otro particular, recibe un cordial saludo. Atentamente, un servidor, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Y viene, obviamente, la iniciativa firmada por la jefa de gobierno, licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, si me recibe. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Terminamos esta sesión. Gracias.